En BLC tenemos espacio para los personajes y el análisis. Tendremos una charla con Gustavo Petro, dirigente político, quien expondrá su visión sobre América Latina y el Caribe. En las décadas pasadas, al inicio del siglo, se hablaba en muchos círculos intelectuales, políticos de poder, de la llamada primavera latinoamericana, que fue una irrupción de gobiernos de izquierda y alternativos en el continente. Hoy parece que la situación ha cambiado con un giro hacia la derecha y con fracturas al interior de esos nuevos progresismos que se venían dando. ¿Cómo analiza usted esta situación? En mi opinión, hay que sincerar la realidad histórica que hemos vivido en las últimas 2 décadas. Indudablemente la historia de América Latina parece, por oleadas, confluir. Tuvimos aquella época después del asesinato de Allende, en donde lo que surgieron fueron dictaduras, guerras revolucionarias, el fin del concepto de democracia en prácticamente todo el subcontinente. Países que no sufrieron dictaduras como Colombia, de todas maneras imitaron el proceder de esas mismas dictaduras en el cono sur, con los desaparecidos, con las torturas, con el exterminio, el movimiento social. 3 décadas de ausencia completa de la democracia en nuestro continente. Y fíjese usted, yo diría un poco con el paso precursor, sin proponérselo, del proceso de paz del M-19 en Colombia, en 1989, vino el triunfo del M-19 en las elecciones, viene a ser el primer triunfo electoral de una agrupación de izquierda que acababa de salir de las armas en esos 30 años. Y como una especie de oleada empiezan a repetirse esas victorias, Chávez en Venezuela, etcétera, hasta que puede usted hablar de eso que llaman la primavera latinoamericana. Y en eso habría que mirar las resonancias que entre un país y otro se producen, una historia común. Ahora, llamar esa primavera árabe socialismo, con el apellido que quieran, socialismo del siglo XXI, etcétera, me parece exagerado. Creo que es el triunfo de fuerzas progresistas en una búsqueda por construir mayor igualdad social, en un momento en donde eran las variables de exportación de las materias primas latinoamericanas positivas, petróleo, carbón, gas, precios altos, lo cual generaba una especie de acumulación de capital mucho más grande que antes en cada uno de estos países, y lo que hicieron las izquierdas o los progresismos fue una distribución social. Unos de manera mucho más inteligente que otros, llamémoslo así, desde el punto de vista del manejo económico. Fue más sabio Ecuador en el sentido de desligar las rentas petroleras que son siempre coyunturales, que siempre tendrán un momento final por el precio internacional del petróleo, de gastos que siempre son permanentes, como el gasto en educación, como el gasto en salud. Invirtió mejor esas regalías en infraestructuras que otros países que decidieron vincular la fuente de financiación espuria, como el crecimiento coyuntural del precio internacional del petróleo, a programas sociales que necesitaban siempre recursos corrientes y permanentes. Y por tanto provocaron, en el momento en que se cayó el precio del petróleo, una desfinanciación de los programas sociales e incluso la sustitución de las rentas petroleras por la maquinita de hacer billete, lo cual provoca hiperinflaciones. Pero digamos, en ese contexto de variación, de diferenciación de esto que llamamos las primaveras latinoamericanas, lo cierto es que lo que tuvimos fue un momento bueno de exportación de materias primas por sus precios internacionales, materias primas fósiles, es decir, causantes del cambio climático. Es un tema del cual tendríamos que hablar más adelante. Y fueron capaces, unos más que otros, de una distribución social de esa renta petrolera, carbonífera o de gas,
disminuyendo desigualdades sociales, disminuyendo los niveles de pobreza, logrando un cambio respecto al viejo arquetipo neoliberal del capitalismo, en el sentido de que las clases más populares tuvieron una mayor parte de absorción del ingreso nacional. Eso no se llama socialismo, o por lo menos así no se definió en el siglo XX. Y tiene unas fallas, digamos, que hoy estamos presenciando, por lo cual algunos han dicho esa etapa ya pasó. ¿Qué fallas veo yo? Indudablemente la redistribución del ingreso, la disminución del coeficiente Gini, que es como se mide la desigualdad social, las disminuciones profundas de los niveles de pobreza, lo que trajeron fue un crecimiento de clases medias, que se volvieron mayoritarias en las sociedades, sin un cambio en su modelo, en su manera de consumir. O sea, consumismo de clase media, que en cierta parte, como en algunos países, malbarató a partir de un consumo de lujo fuentes importantes de riqueza petrolera o carbonífera. Por otras partes, digamos, al no cambiarle, y esa era una responsabilidad de los gobiernos progresistas, al no cambiar los esquemas de consumo, las clases medias se volvieron conservadoras. Es decir, empezaron a votar por los proyectos políticos que dijeran en su discurso que iban a garantizar o aumentar esos niveles de consumismo. No es que una clase media por definición no consuma más, porque por definición, al salir de la pobreza, pues tiene un consumo per cápita mayor. El problema, y de eso depende la humanidad incluso, no solamente América Latina, es qué se consume en el siglo XXI y en tiempos de cambio climático. Esa pregunta de qué, de cómo cambiar los modos de consumo, las maneras y los patrones del consumo, no se respondió en las primaveras, y la clase media optó por volver a las viejas agendas neoliberales que pregonaban mentirosamente además una agenda de consumismo, de consumir chucherías. Y ahí tiene usted lo que sucedió en Brasil, lo que está sucediendo en Venezuela, relativamente en el Ecuador, lo que sucedió en la ciudad de Bogotá, lo que sucedió en Argentina. El viejo programa neoliberal vuelve a ser gobierno, solo que ya no puede decirle nada a su sociedad. Es un programa neoliberal sin alma ya. Pudo decir algo en los años 80, en los años 90, ante una realidad que era la globalización, etcétera. Hoy no puede decir nada, no puede responderle a sus sociedades. Estamos en los tiempos del cambio climático. América Latina empieza a observar cómo ni desde sus derechas, ni desgraciadamente desde sus izquierdas, hay una respuesta a un problema que hoy se llama cambio climático y que remite a un cambio de manera de producir, cosa que no se planteó la primavera latinoamericana, de maneras de consumir, cosas que no se planteó la primavera latinoamericana, y por tanto de prácticamente un cambio del modelo socioeconómico que ha sido tradicional en América Latina, pero que además es un tema de toda la humanidad. América Latina, y en especial esta zona de Sudamérica, es la región más biodiversa del planeta. ¿Usted qué cree que nos ha faltado como gobiernos, como sociedad, para que todos podamos entender eso, más aún en un momento de la historia en que el ser humano hasta podría desaparecer él como especie si no cambia sus modos de consumo? Yo leía en algún artículo crítico sobre Venezuela, de hecho desde la izquierda venezolana, que miraba los errores de política económica del gobierno venezolano, que aquí mencioné más o menos, imprimir billete para reemplazar la renta petrolera, lo cual significa hiperinflación, sustentar gastos sociales sobre fuentes no ciertas o no permanentes, como el ingreso petrolero, que en Venezuela es casi todo.
durante más de una década la incapacidad de reemplazar un modelo petrolero que yo llamaría de economía de puerto, exportas petróleo, importas todo lo demás, por una economía productiva, aún en términos del capitalismo. Digamos, y eso viene y hace crisis hoy, ¿no? Pero entonces la izquierda venezolana decía, hay que radicalizar la revolución y por tanto lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es expropiar. Y en cierta forma, en mi opinión, lo que propondrían es repetir el modelo del socialismo del siglo XX de tipo soviético, que también fracasó. Digamos, ahí es donde yo veo la falta de una respuesta a las realidades del hoy. Si esa es la propuesta de la izquierda más radical venezolana, ¿cuál debería ser la respuesta, digamos, si hubiera los tiempos para darla? Porque ya puede ser demasiado tarde. ¿Cuál es la respuesta desde otros ámbitos de América Latina que quizás tengan un flujo de población de masas, que llamaban un flujo de mayor movilización social y que pudieran estar dispuestos a un cambio serio? ¿Qué significaría un cambio real en América Latina? En cierta manera, el progresismo latinoamericano le quedó debiendo al pueblo latinoamericano un cambio real. Sustituimos élites, indudablemente, clases políticas absolutamente ya descompuestas, degeneradas, corruptas, incluso asesinas. En el caso bogotano, porque yo fui un gobernante de esa época también, ¿no? Yo soy un gobernante de la primavera latinoamericana y también sufrí lo mismo que sufrieron en general la mayoría de este tipo de gobiernos, una prensa acosadora que pertenece a los grandes pulpos económicos, que trata de destruir el gobierno progresista, una movilización de población como nunca antes se había visto, unos programas de distribución social relativamente exitosos, muy exitosos diría yo, pero a la postre vienen unas elecciones y la clase media, que se vuelve la mayoría en la ciudad, decide volver al programa neoliberal. Digamos, es el mismo esquema que viene sucediendo en otras partes. Claro, un alcalde no podría tener los controles nacionales que un gobernante nacional sí podría tener. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿en qué consiste un cambio real? Y obviamente eso implica un análisis de la humanidad y de la situación del mundo hoy. No la nostalgia por volver al pasado, de ahí repetir la palabra socialismo, cuando realmente no se está construyendo ningún socialismo. La Venezuela de hoy es rentista, el socialismo no es rentista. Todas las economías latinoamericanas, excepto Cuba, se inscriben dentro del capitalismo, no han roto con el capitalismo. Y si estuviéramos hablando del cambio real, la pregunta uno que tendría que hacerse es, hoy en qué consiste el postcapitalismo. Si es que superar el capitalismo, que significa superarlo, es una solución al problema fundamental de la humanidad hoy. Y permítame hacer aquí una disquisición. Hoy, el siglo XXI, en el año 2017, la humanidad está enfrentada a su principal problema como nunca antes en su historia, la de su propia extinción. Previa a la extinción de la humanidad, la extinción en el corto plazo del 40% de las especies vivas en las áreas continentales, en los océanos, vegetales, animales, un cambio dramático de los pilares fundamentales del sustento de la vida en el planeta. ¿Quién lo hizo? El capitalismo. No lo hizo el feudalismo, no lo hizo la esclavitud, no lo hicieron los romanos, no lo hizo el imperio chino, ni los pueblos precolombinos, no lo alcanzó a hacer, quizás hubiera sido un causante el socialismo soviético, lo hizo un capitalismo que se define a partir de una acumulación de ganancia, de capital, que les da ganancia a partir de vender más y más y más en todo el mundo. Y vender más y más y más significa más materias primas, más utilización de energía fósil, más consumos de cosas fósiles, y todo eso químicamente se vuelve gases de efecto invernadero
que provoca lo que llamamos el cambio climático, que está erosionando las bases fundamentales mismas de la vida y en el corto plazo. No en un tema de un siglo, 2 siglos, donde las generaciones actuales podrían decir no es nuestro problema, no, en esta generación. Es la generación de toda la humanidad que más ha consumido. Es altamente probable que haya consumido más que todas las generaciones del pasado juntas. A eso le conocimos con el nombre del neoliberalismo, pero eso tenía un costo, y el costo se llama vida. Bueno, hoy las fuerzas políticas de vanguardia, sociales, partidistas, las formas del pensar humano, hoy están enfrentadas a la respuesta a eso. Balbuceantemente las corrientes económicas del neoliberalismo tratan de dar una respuesta, hablan de la tasa carbón. Ni siquiera un mecanismo de mercado, como ponerle un impuesto a todo lo que signifique emisiones de gases de efecto invernadero, fue aprobado por los gobiernos en la COP21. Es decir, ni siquiera la propuesta neoliberal. Y el tiempo está pasando, y todos sabemos que es un tiempo que ya no se mide en siglos, se mide en años. Entonces, ¿cuál es la respuesta latinoamericana? ¿Cuál es la respuesta de los progresismos latinoamericanos? Se mantengan o no en el poder, estén hoy en la oposición como en Brasil, o estén en los gobiernos como Ecuador. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta nueva situación? Que es además de la humanidad y de donde va a depender el que facciones políticas y articulaciones de movimientos sociales a escala global puedan dar una respuesta eficaz, que ya no es la que brinda el capitalismo. Si la izquierda lo que dice es eso se soluciona con nacionalizar los medios de producción, yo diría los medios de producción son el instrumento del cambio climático. Los cambios van más allá y tienen que ver con prácticamente una nueva manera de ser de la humanidad que hay que encontrar y que no significa una vuelta atrás en sentido de volver a la pobreza o la frugalidad o volver a la autarquía o prácticamente al mundo aldeano del pasado, muy romántico, pero que eso no es cierto hoy. Es una humanidad que tiene que dar respuestas tecnológicas, que tiene que cambiar sus relaciones sociales, que tiene que producir rupturas culturales fundamentales para poder garantizar la vida en el planeta. Ese es el gran reto que hoy tenemos. Y yo no siento por parte de los progresismos latinoamericanos que hayan llegado después de la experiencia de prácticamente 20 años, 2 décadas de gobiernos, a dar una respuesta en este sentido. Teniendo en cuenta la realidad de las sociedades latinoamericanas, porque eso es muy importante a la hora de pensarse políticas, porque claramente el dicho de que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira quién le está hablando. No han fallado ustedes, porque usted también se incluye ahí dentro de esos gobernantes progresistas, en acercar a la gente a ese discurso, en que la gente pueda entender que el tema ambiental sí les toca y no es una disertación lejana de académicos y de gente de ciencias naturales. El problema fundamental está en que la mayoría de los gobernantes progresistas no tuvieron un discurso ambiental. Ese discurso no existe. Los antecedentes de la COP21 en América Latina son claves para reafirmar esto que estoy diciendo. Yo estuve en el encuentro de Cochabamba, por ejemplo. Fui con mucha expectativa, eso fue unos meses antes de la reunión de París. Y allí estuvieron los presidentes que en ese momento eran los fundamentales, el de Bolivia, obviamente. Estaba el presidente venezolano, el ecuatoriano, llegaron unas delegaciones de otros países, pero cada uno dio un discurso. Yo pude dar un discurso entre los tres, sin ser presidente. Pero si uno examina esos 4 discursos, que son previos a la COP21, la reunión de Cochabamba se hizo precisamente para listar una posición común.
usted no solamente en el discurso ve una ausencia de lo que sería una propuesta para la humanidad frente al cambio climático, sino que a la postre, en la reunión de la COP21, usted ve gobiernos progresistas de América Latina ligados a lo más atrasado en la lucha contra el cambio climático, es decir, a los países que están deteniendo las transformaciones, Arabia Saudita. Una alianza entre Venezuela y Arabia Saudita. Para mí, impensable desde el punto de vista de un pensamiento de vanguardia. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, monarquía, atrasada en las luchas de la democracia del mundo, financiadora de los fundamentalismos, que son una especie de fascismo árabe, destructora de las repúblicas árabes, pues con su enorme capital derivado de la riqueza petrolera que nunca ha socializado, sino que ha sido apropiado privadamente, pues es uno de los grandes paladines, conjuntamente con la industria automotriz, la aviación, las grandes empresas petroleras multinacionales, del carbón, en detener transformaciones fundamentales en las tecnologías, en las formas de producir y consumir de la humanidad. ¿Qué hace Venezuela con Arabia Saudita? Pues un pensamiento fácil, en mi opinión, que es lo que yo critico, es, si yo exporto petróleo, lo mismo que piensa Santos, ¿cierto? Si yo exporto petróleo y carbón, Petro, ¿cómo se le ocurre decir que dejemos de exportarlo? Si es que de eso vivimos. Si usted fuese el presidente, me dirían a mí, entonces ¿con qué va a reemplazar los ingresos que llegan del petróleo y del carbón? Claro, es una visión cortoplacista, porque no está teniendo en cuenta precisamente que en 5 o 10 años, eso que me estarían pidiendo a mí, ya sería un planteamiento absoluto para toda la sociedad colombiana, es que no hay más consumo de petróleo y de carbón. Si eso no llega a ser así, entonces lo que viene es la muerte. Lo que viene es unos costos inmensos intentando salvar la vida en nuestros países, que no están en planeación, que no están calculados siquiera. Entonces, aquí es donde yo digo, no, nosotros no tuvimos una respuesta. Algunos pasos dio Bogotá, porque hizo de ese discurso un eje, digamos, de su lucha política, pero eso fue una excepción, no se generalizó. El progresismo latinoamericano no le entregó una respuesta a América Latina ni al mundo alrededor del tema del cambio climático. Y por intereses de corto plazo, encomiables en la medida en que eran intereses nacionales, no particulares, terminó en esa misma lógica de la mayoría del poder mundial de abstenerse a dar cambios en ese sentido. Es que los cambios, si queremos realmente superar el cambio climático, por lo menos, si estaría en discusión, tienen que superar el neoliberalismo. No se puede adaptar una sociedad al cambio climático sin el criterio de planificación real, no el criterio de libre mercado. No se puede avanzar en la adaptación de las sociedades al cambio climático sin una financiación tan fuerte a escala mundial. Usted tendría que gravar los capitales internacionales. Es decir, cualquier paso que usted dé en función de superar el problema, por lo menos ya implica que el neoliberalismo debe dejar de existir a escala planetaria. Y en segundo lugar, y estoy tratando de reflexionar sobre eso, es altamente probable que ni siquiera haya que superar el neoliberalismo, sino que lo que hay que superar es el capitalismo, pero con una gran pregunta: ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Pues yo pienso que ahí es donde, digamos, toda la experiencia progresista, toda la experiencia de gobierno, toda la experiencia de la discusión, del fracaso incluso, porque el fracaso se aprende, tiene que ponerse en función de la construcción de un nuevo discurso que no existe, que es el discurso de lograr que la humanidad pueda sobrevivir. Lo voy a sacar del contexto general para aterrizarlo en su experiencia. Tal vez usted no cree que faltó acercar
esas políticas para que fueran más entendidas por el ciudadano a pie, porque claramente usted deja la alcaldía y llega un proyecto político que va totalmente en contravía de cosas que usted había planteado. Para citar un solo ejemplo muy nombrado, la Reserva Van der Hamen. Tal vez no falló en prever eso, en que a pesar de la alternancia democrática se pudieran conservar ciertas luchas y ciertas conquistas que ya había logrado, digamos, en ese tema ambiental. Sí, claro, porque mientras usted tiene una estrategia construida a partir de los medios privados de comunicación, que busca llevar la mayoría electoral de nuevo hacia una agenda neoliberal, sin decirlo, porque obviamente eso se enmascara, pero, y ese es Peñalosa, el nuevo alcalde, entonces le van vendiendo a la población una imagen de un Peñalosa que sí es gerente, que sí es ejecutor, mientras van ocultando las ejecuciones y sobre todo las más valiosas de la Bogotá humana, ¿cierto? Pero esa es la estrategia de ellos. ¿Cuál fue la nuestra? Y indudablemente no es en la crítica a la estrategia de ellos donde usted encuentra el por qué ganaron, es en la crítica a la estrategia nuestra. La estrategia nuestra adoleció de no tener un partido, un movimiento político fuera de la administración. Entonces, ese es un error, incluso no contemporáneo, desde hace mucho tiempo se sabe que si no hay un movimiento político organizando la sociedad fuera del Estado, ¿cierto? Pues al final lo que hay en el Estado se cae, porque es la sociedad la que debe sostener eso, los movimientos sociales, etcétera. Si lo que está dentro del Estado termina burocratizando, y es muy lógico que lo haga, porque no hay movimiento social, no hay una agitación y una organización en la sociedad hacia la defensa de una serie de conquistas ya logradas, pues lo que viene es la burocratización en el Estado y el avance de las otras estrategias dentro de la sociedad. ¿Cuánta gente pobre votó por regresar al neoliberalismo? ¿Cuánta gente que había sido beneficiada de su salida de la pobreza, los más, terminaron votando por el candidato neoliberal? Pues no lo hicieron porque supieran que era el candidato neoliberal, no lo hicieron porque supieran cuáles eran las conquistas que se habían logrado y que se podían perder. Lo hicieron porque había tal tipo de desinformación que la otra agenda pues ganó. ¿Por qué había esa desinformación? No porque estuviéramos o tuviéramos que depender de los medios privados de comunicación para comunicar, no, era porque la comunicación alternativa a esos medios es ni más ni menos la organización política. La organización política es un comunicador. Si no existe esa organización política, no hay la comunicación, y la única comunicación que se ejerce es precisamente la de los rivales en el proyecto político que se estaba adelantando. Eso pasó en Bogotá, y ese es el primero, no el único, pero me parece el principal error de la Bogotá humana es que no tenía un movimiento político. ¿Cómo hacer para revertir esa agenda que muchas veces tiene intereses particulares, porque es de los dueños del capital muchas veces? Sí, el gobierno es popular, pero digamos, también la experiencia nos muestra que esa dominación, llamémosla así entre comillas, de tipo comunicacional que los medios privados de Bogotá, que son los mismos de Colombia, lograron construir sobre la sociedad bogotana, se evaporó. No pasó un año. Es decir, y eso también es una experiencia que hay que leer. Cuando la sociedad entra a la realidad, empieza a ver que se desbarata su metro subterráneo, que le van a quitar su reserva, que le van a privatizar sus empresas públicas, que los indicadores de salud se deterioraron, que lo que había sido una caída permanente en la pobreza ahora se revirtió y empieza a crecer, etcétera. Cuando empieza a ver la catadura real del gobierno, pues aparece una desilusión y una reacción hacia el medio de comunicación, que es la desconfianza hacia el medio. El que lo había engañado ahora sufre las consecuencias, que es la desconfianza. Y esa desconfianza es lo que permite que nuevas formas de comunicación aparezcan.
y la acción social, finalmente. Entonces hoy usted tiene, pasado un año, un fortísimo movimiento por la revocatoria del alcalde, tratando de mantener las conquistas sociales. Es una sociedad que reacciona, a pesar de haber votado mayoritariamente por el alcalde, reacciona ahora para tratar de quitarlo y reemplazarlo por algo que garantice que el proceso de justicia social que se venía construyendo se mantenga, social y ambiental. Digamos, creo que es una experiencia de la que hay que aprender. No necesariamente el beneficiario, los beneficiarios políticos de esta reacción de la sociedad colombiana volveremos a ser nosotros. Pero indudablemente la sociedad se mueve a que aparezcan proyectos, aparezcan propuestas que profundicen la justicia social y ambiental. Y esa reacción en el tema ambiental a mí me parece muy importante. ¿Cómo es que la sociedad reacciona en función de sus valores ambientales y trata de defenderlos, del agua, de los cerros, de la reserva del norte, etc.? Digamos, eso significa que se fue acumulando una especie de conciencia que además se interconecta, que se vuelve social alrededor de los temas fundamentales que tienen que ver con la vida. Y por eso la crisis política que ha habido hoy en la ciudad, usted ve una clase política y empresarial desesperada por mantener un gobierno que hoy el 85% de la población quiere sacar. Lo podrá, no lo podrá, la realidad de esos hoy es esa, y sucedió un año después de una derrota popular. Yo no sé si esto mismo esté sucediendo en Argentina o en Brasil, pero pues en Brasil acabamos de ver una huelga general de los trabajadores. Entonces me parece que el proceso de luchas sociales, en lugar de entrar en una etapa como la que sucedió a la muerte de Allende, de reflujo total y esperar décadas hasta que vuelva a aparecer otra primavera con otros protagonistas, hoy prácticamente se ha intensificado toda la lucha en América Latina, con el peligro de que se vuelva violenta. El caso venezolano lo está mostrando, con el peligro que lo que es la barbarie política que empieza a crecer en los países dominantes del mundo, como Estados Unidos y Europa, terminen interviniendo y colocando una nueva fase en la historia. Porque eso también podría suceder, pero lo cierto es que no entramos en una etapa de reflujo, sino que casi inmediatamente, a pesar de las derrotas de corto plazo, la movilización social se disparó. Y por eso es que tiene que haber una mayor capacidad de los progresismos en dar respuestas, porque lo que está pidiendo la sociedad es respuesta, un nuevo discurso. Me parece que le hace mucho daño al progresismo la nostalgia, además porque es una nostalgia artificial, porque nosotros no fuimos los protagonistas del socialismo soviético. Pero tratar de remedar ese tipo de estética, llamémoslo así, que hoy no existe, me parece profundamente artificial, que nada tiene que ver con lo que las sociedades nos están demandando. A tal punto ha llegado esa artificialidad nostálgica que hasta estamos viendo en Rusia una vanguardia. Rusia es tan capitalista y tan mafiosa como los Estados Unidos hoy. Puede que el tema de romper la unipolaridad mundial sea importante, pero de ahí a pensar que habría un modelo alternativo en la actual Rusia o en la actual Corea del Norte, es básicamente caer en una ingenuidad absoluta. En realidad, y como bien lo decía Chávez en algún momento, recordando al profesor de Simón Bolívar, a América Latina le toca inventar. Las respuestas mundiales no van a venir hoy del mundo árabe. El Medio Oriente está bajo la barbarie. A duras penas pueden sobrevivir como sociedades
en medio de la barbarie. No sale una respuesta del lado europeo. Lo que estamos viendo en el lado europeo es el ascenso del fascismo y la caída de la socialdemocracia, que no tiene respuesta, por eso cae. Y lo que usted ve en Estados Unidos es también el ascenso del fascismo. ¿De dónde salen las respuestas? Hay una experiencia de planificación interesante en China, que es muy importante en términos del cambio climático, porque empieza a dar respuestas, pero es gracias a que no desmanteló su capacidad planificadora. Ustedes pueden dar respuestas mucho mejores que los europeos y los norteamericanos en lo que se requiere. Puede haber respuestas en los pueblos que ya están siendo víctimas del cambio climático, el África subsahariana, las islas del Pacífico y del Caribe, el Bangladesh, los grandes deltas del mundo. Tienen que dar respuestas porque ellos son los primeros en ser los afectados. Nomás en toda la cuenca del Ganges viven 500 millones de personas. Y en nuestra famosa Vietnam del siglo XX, el delta del Mekong va a ser inundado. Y ahí viven 50, 60 millones de personas. Y en nuestra América Latina también. 50 millones de latinoamericanos, incluidas las ciudades de Lima, Quito, La Paz, dependen en su agua del casquete de hielo que hay en los nevados. Y es lo primero que va a desaparecer. De todo el mundo, lo primero que va a desaparecer son los casquetes de hielo del Himalaya y de los Andes. Es decir, en América Latina en concreto, 3 capitales, Lima, Quito y La Paz, y 50 millones de personas que dependen para su agua del derretimiento de esos nevados que están a punto de desaparecer. Entonces, digamos, la respuesta desde el lado del progresismo tiene que ser ya, y las sociedades la están esperando. Otro de los temas que tocábamos era la inmensa desigualdad que aún hoy en día persiste en Latinoamérica y en el Caribe. De los 10 países con mayor índice de desigualdad de coeficiente Gini, 7 son de Latinoamérica. El cambio de los gobiernos progresistas realmente no fue tan estructurado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque parece que esa desigualdad no se movió. Usted podría medir estadísticamente lo que llamamos el coeficiente Gini de ingresos, ¿cierto? El coeficiente Gini de ingresos se puede medir además de 2 maneras, antes y después de impuestos y subsidios. Y puede medir el coeficiente Gini en términos ya no de ingresos, sino de patrimonio. Son variables diferentes que miden de todas maneras desigualdad social. Si usted coge el coeficiente Gini después de impuestos y subsidios, América Latina avanzó. Eso es indudable, digamos, la experiencia brasileña, la experiencia venezolana, la experiencia ecuatoriana, mostraron una caída de la desigualdad social, pero si usted lo compara con el patrimonio, ya no es lo mismo. Y si ese patrimonio usted lo ubica en lo rural, es decir, la tenencia de la tierra, pareciera que no hubiera pasado nada, con unos índices que son el doble de la nación, 0,80, 0,90. Chile, Colombia, que no ha vivido la primavera árabe, pero igual hay que contarlo, Brasil, Venezuela, son los países que están en el top, con Paraguay también, que hay que meter allí, en el top de la concentración de la tierra del mundo. Por alguna razón Checoslovaquia o la República Checa, que me gustaría ver qué pasó allí, pero digamos, son el top mundial de la concentración de la tierra. Entonces uno dice, ¿cuál era la diferencia entre el modelo de gobierno de Uribe en Colombia con el modelo de izquierda, de gobierno de izquierda en Venezuela, si no alteraron la concentración de la tierra? Y ahí la respuesta a lo que usted dice, ¿cierto? Sí, si yo me voy a ingresos después de impuestos y subsidios, pues yo puedo ver que efectivamente los progresismos latinoamericanos distribuyeron riqueza proveniente de la exportación de materias primas.
exportación de materias primas que no son producto del trabajo, como diría Marx, sino del azar, de tener petróleo, de tener carbón, de tener azar geológico. Pero si yo voy a lo estructural, es decir, la tenencia de la tierra, por ejemplo, pareciera que el progresismo no hubiera pasado por América Latina. Es decir, no produjo ninguna afectación en términos de democratizar la tierra. Ahí hubiera podido surgir mil y una discusiones, si eran cooperativas, si era propiedad granjera, etcétera. Pero digamos, no pasó nada. Tan desigual es la concentración de la tierra en Venezuela como lo es en Colombia. Y tan improductiva se volvió, porque al tener esas altas concentraciones de tierra, pues lo que hay es una falta de productividad y de producto de la tierra. No producimos alimentos. Los venezolanos no importan, y mire usted la crisis que se ha producido. Claro, pues entonces los importadores tienen un control sobre la sociedad, si deciden distribuir los alimentos o no, o especular con ellos a partir del precio y las tasas de cambio, etc. Se produce un control de cambios en una economía importadora. A mí me parece eso un profundo desacierto, cuando lo que había que luchar era contra la enfermedad holandesa, que llaman los economistas, que produce el petróleo, para intentar una plataforma productiva de alimentos en la misma Venezuela. Eso no se hizo, pero tampoco en Colombia. Usted tiene el mismo fenómeno, una agricultura cada vez más raquítica, ¿cierto? Una alta concentración de la tenencia de la tierra, de tierras improductivas, por tanto, bajo la excusa de la gran ganadería extensiva, y una economía de puerto que se dedica a exportar petróleo y carbón para importar alimentos y chucherías. Y una clase media que se pone en contra del gobierno si no le dejan importar las chucherías, motos, vehículos, fundamentalmente plásticos vueltas cosas de consumo suntuario incluso, y la cultura y las universidades y la construcción del saber, que podrían ser un sucedáneo de consumo, pero más sostenible, ¿cierto? A eso yo le llamo las intensidades del consumo. Una persona de clase media siente placer si entra a un mall a comprar cosas. Si puede, además, no solamente entrar al mall, sino a comprar cosas. Y llena sus paquetes y sale con sus paquetes. Hay un placer allí, porque eso lo ha metido la televisión, etcétera, depende de las marcas, bueno, lo que llamamos el consumismo. Todo eso multiplicado por 1.000 millones en el mundo te da el cambio climático. Pero no hay un reemplazo de ese placer si se ofreciera otro tipo de cosas. O sea, el placer de saber, el placer de la creación, el placer del arte, el placer de la cultura, el placer de las sensaciones, no podría reemplazar ese placer del consumismo y darle a la persona de clase media incluso más intensidades de su vida que simplemente entrar permanentemente a un mundo. Digamos, son temas que se tienen que plantear en la sociedad. Usted ahorita mencionaba a Bolívar. Bolívar siempre pensó una patria grande, una América unida. ¿Qué tan lejos o qué tan cercanos estamos, qué tanto hemos avanzado en ese sueño? No hace mucho se creó la UNASUR, de que América Latina pueda convertirse en un bloque fuerte en el mundo. Sí, pues la UNASUR es una burocracia. El banco, que hubiera podido ser una gran creación institucional, bueno, poner ahorros latinoamericanos en un banco que otorgue créditos a proyectos en América Latina, haber usado el boom petrolero y haberlo puesto allí para financiar ese banco, hubiera sido importante, pero ¿dónde está el Banco del Sur? Eso no pasó de ser una idea, no es una realidad en la economía misma de nuestras sociedades. La integración energética, que yo desde Bogotá pude estudiar un poco. Nosotros somos propietarios de una empresa de energía, de transporte de energía, pues con algunos capitales en América Latina. Pero tenemos en Colombia y en Perú y Ecuador una gran capacidad de generación de energía a partir del agua.
y tenemos un competidor que son los que producen el petróleo en Venezuela. ¿Cuál es la integración energética? Simplemente tender líneas o pensar en una estrategia de generación eléctrica limpia. Entonces no solamente estamos ubicados por azar en donde hay petróleo, y entonces nos aprovechamos un tanto de esa circunstancia azarosa, que además finaliza. Estamos ubicados en el lugar donde más sol cae. Como nosotros, solo hay unos pequeños espacios en el África, en el Congo, y algo en el sur de Asia. ¿Dónde estamos utilizando esa ventaja absolutamente natural, que es que nos cae más sol que en cualquier otra parte del mundo para la energía solar? ¿Dónde están los programas latinoamericanos de generación? No de cada nación, sino latinoamericanos de generación de energía solar para la distribución latinoamericana de esa energía. ¿Dónde está ese proyecto? La Unión Europea se creó a partir de un acuerdo del carbón, es decir, de la energía, de ese entonces, que el carbón era su energía. Pero allí apareció el primer esbozo, lo que sería después la Unión Europea. ¿Dónde está nuestro esbozo energético? No existe. Y pasaron 2 décadas de progresismo. Algo, incluso desde el punto de vista de la economía fósil, algo tan simple como llevar el gas que está en el oriente venezolano hacia el lugar donde está La Guajira, eso es un tubo, y usar el tubo cuya propiedad es de Bogotá, que va desde La Guajira hasta Cali, por tanto al Pacífico, para vender gas a China. Pues era un gran proyecto de integración, no digamos latinoamericano, sino colombo-venezolano. ¿Dónde está? Pasaron 2 décadas y no se hizo. Y así usted podrá examinar múltiples, el estudio científico de la diversidad de la selva amazónica, que es el corazón de América Latina, que para nosotros era un espacio vacío, ¿cierto? Pero resulta que es la mayor riqueza. ¿Dónde están los proyectos financiados fuertemente por los estados de investigación científica de la biodiversidad del Amazonas para aprovechamiento de la América Latina? No tenemos nada de eso. Entonces, digamos, la integración latinoamericana es un discurso, pues, no se hizo. Está por hacerse, obviamente, debe hacerse, pero hoy es un discurso. Bueno, y ya para cerrar, ¿hacia dónde va América Latina y el Caribe? ¿Dónde ve usted que en la situación actual se sitúa esta parte del mundo? Yo pienso que tiene una de las regiones que más va a ser afectada por el cambio climático es América Latina. Poco, no tanto como el Subsahara, que se volverá un desierto, como los deltas, los grandes deltas del mundo, como el Nilo, el Mekong y el Ganges, el Shanghái, el delta del Yangtze-Kiang, sino que después de esas sociedades, la que sigue en orden de víctimas es América Latina. Así que el papel en el mundo debe corresponder a eso. ¿Por qué vamos a ser víctimas? Porque si las cosas siguen como van, se quema el Amazonas, la selva amazónica, y usted podrá darse cuenta de qué significaría en todo nuestro ordenamiento, en nuestros equilibrios, en nuestras sociedades, el que deje de existir la selva amazónica. Solo hablando de eso. Pero ese es una de las víctimas del cambio climático en el mediano plazo, es una enorme sequía sobre la selva amazónica que la quema y mata la mayor biodiversidad de especies del planeta, no solo de América, del planeta, y nuestro pulmón, convertidos en un desierto que esperamos. Pues obviamente nosotros no podemos esperar a que eso suceda, luego tenemos que actuar ya. Toda la geopolítica de América Latina debe tender a enfrentar a quienes se oponen a la lucha contra el cambio climático y las medidas inmediatas, y a aliarse con quienes están propugnando por un cambio inmediato
superar, detener, porque ni siquiera es reversible, sino detener lo que ya se produjo como daños a la atmósfera de este planeta. ¿Quiénes son entonces nuestros aliados? Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos. Sus aliados tienen que cambiar completamente. Nuestros aliados tienen que ser los que hoy agencian una política de vida para la humanidad. Algunas naciones, muchísimos movimientos sociales que van a crecer muchísimo más a lo largo y ancho del planeta. Esa es la nueva geopolítica que América Latina tiene que agenciar, porque América Latina va a ser víctima de mayor, en el primer frente del cambio climático. Esperamos vernos pronto para otra entrevista. Bueno, gracias a usted y a sus televidentes. Bueno, que esté muy bien.